Bueno, vamos a hacer un ejercicio para aplicar conocimientos adquiridos. El ejercicio consiste en un cuerpo que está identificado acá de color verde, al cual se le aplican fuerzas, que luego veremos que son coincidentes en un punto y por lo tanto podemos interpretar que son fuerzas concurrentes. Solicitamos que se le verifique el equilibrio de ese sistema de fuerzas, aplicando el concepto de momento estático de esas fuerzas respecto a un punto O que está identificado en el extremo izquierdo, y recordar que para el trazado gráfico de esto hay que adoptar una escala de fuerza y una escala de longitud. Es decir, que esto lo van a resolver gráficamente ustedes sobre hoja papel, sobre papel. Cada una de estas fuerzas tiene una intensidad diferente, un sentido diferente, una recta de acción o una dirección diferente, y podríamos decir que coinciden en el punto de aplicación una vez que lo tracen, porque decimos que son fuerzas concurrentes. Estas distancias, que también la tienen que respetar, por eso se pide una escala de longitud. Bueno, como nosotros tenemos que calcular momentos, porque es lo que se nos está pidiendo, tenemos que considerar dos cuestiones. Una es el sentido que giran esas fuerzas con respecto al punto O, y otra las distancias con que se aplican esas fuerzas con respecto al punto O. Distancias que no siempre se podrán visualizar en forma rápida, sino que hay que calcularlas. Gráficamente, en este caso, es lo que se pide que se calcule. Por ejemplo, en este sistema de 5 fuerzas, desde F1, F2, 3, F4 y F5, solamente dos fuerzas, que son F1 y F5, pueden calcularse inmediatamente, rápidamente, las distancias. Es decir, ¿por qué? Porque como se encuentran perpendiculares sobre ejes cartesianos, es decir, sobre un eje de las Y o el eje de las X, podemos calcularlo rápidamente. Acá F5 está a 1 metro del punto O, la perpendicular. Recuerden que la medida que se toma es la perpendicular a la fuerza, a la recta de acción de la fuerza. Y F1 que está a 1 metro del extremo del cuerpo, pero acá tenemos la distancia del cuerpo, la medida del cuerpo es que es 4 metros 46, por lo tanto la diferencia va a ser 3 metros 46 centímetros. En cambio, las otras tres fuerzas, F2, F3 y F4, debemos prolongar sus rectas de acción. Fíjense acá cómo se prolonga cada una de estas rectas de acción. Ahí. Y la tercera, esta, que corresponde a F3, para poder calcular o medir la distancia que hay desde esas rectas que indican la dirección de esa fuerza hasta el punto O. Entonces podemos calcular, en el caso de F2, la distancia perpendicular al punto O es de 2, F3, la distancia perpendicular al punto O es de 3, y F4, la distancia perpendicular al punto O es de 4. Obviamente, como lo estamos resolviendo gráficamente, ustedes no tienen más que realizar la medición de cada una de esas distancias y decir, bueno, acá la distancia es 1,7424, o sea, 1,74 metros. Para D3 hago lo mismo, mido la distancia, hasta ahí, 3,50 metros, y para D4 hago lo mismo y hago 2,5981. Obtenidas las tres distancias que me interesan a mí, las agendo, las anoto, porque debo calcular los momentos. Recuerden que cada una de estas fuerzas tiene un giro diferente, sea positivo o negativo, con respecto al punto O. Con respecto, no siempre las fuerzas van a tener el mismo giro si yo voy modificando la ubicación de ese punto. Porque si yo lo pongo a la izquierda de la fuerza, por ejemplo F1, me va a girar en sentido
positivo, pero si al punto O lo coloco a la derecha de F1, va a girar en sentido negativo. Eso lo tienen que tener muy presente. Cada punto que ustedes ubican me va a generar un giro diferente a cada una de las fuerzas. Bueno, acá yo me adelanto un poco. Bueno, lo que hice es por método de polígono de fuerzas. Ya lo conocen al método ustedes, donde van colocando cada una de las fuerzas al final de la otra, a continuación con la pendiente, con la inclinación, con el ángulo de aplicación y demás, para obtener la resultante. Acá está F1, a continuación F2, a continuación F3, a continuación F4 y a continuación F5. Principio y final de esa fuerza me genera la resultante, que la mido a escala y me da el valor. ¿Listo? O sea, esto me está indicando que este sistema de fuerzas va a tener un desplazamiento, ¿lo ven? En este sentido. O sea, para que no hubiera desplazamiento, para que no haya desplazamiento en este sistema de fuerza, ¿qué tendría que pasar? La resultante debería ser cero. Como acá hay una diferencia y me está indicando en qué sentido se va a desplazar, esta fuerza es la que me reemplaza a todas las demás, pero sí va a generar un desplazamiento de este cuerpo. Lo mismo hago en un sistema en el sistema de fuerzas concurrentes, pero resuelto, buscando la resultante a través del método del paralelogramo. Fíjense, entre F1, no importa el orden, yo les dije alguna vez que no importa el orden con que obtienen, van dibujando los paralelogramas, yo tomo el orden que me están apareciendo las fuerzas y digo, entre F1 y F2, esta es la resultante, entre, entre esa resultante, perdón, entre esa resultante y la siguiente fuerza, que sería en este caso F2, trazo otro polígono, trazo la resultante, obtengo la segunda resultante, luego con la fuerza F3 obtengo la tercera resultante y después esa resultante con F5 trazo el paralelogramo y obtengo la última resultante, que es la resultante del sistema, con un valor medido a escala de 1,16 toneladas. Bien, lo que tienen que hacer ustedes en este ejercicio es calcular la sumatoria, hacer la sumatoria de momentos de cada una de estas fuerzas con sus respectivos giros. Recuerden que si gira con respecto a un punto en sentido horario, el momento es positivo, y si gira en sentido antihorario, el momento es negativo. Cada una de esas fuerzas, por su determinada distancia, que están acá, lo saben, en este caso sería F1 por 3,46, la diferencia entre 4,46 menos 1, o F5 por 1 metro, que es la distancia hasta el punto O. Después, 2, 3 y 4, si lo dibujan en AutoCAD, pueden medirlo como hice yo, y si lo dibujan gráficamente, pueden aplicar la escala de longitud para calcular la distancia. Van a obtener el valor de esa sumatoria de momento. Y me van a decir, lo tienen que representar gráficamente, obviamente, y lo tienen que verificar gráficamente y analíticamente en la sumatoria, si hay o no hay giro, si hay momento o no hay momento, si hay momento negativo o si hay momento positivo, o si directamente no se genera ningún giro y solamente el sistema está no está en equilibrio porque se desplaza. Así que manos a la obra, tracen todo esto desde el primer punto, desde acá, desde esta gráfica, calculen las distancias, obtengan los momentos de las 5 fuerzas, hagan la sumatoria, calculen la resultante, bueno, acá ya tienen el valor para que ustedes lo puedan interpretar, y por último, apliquemos teorema de Varignon para saber a qué distancia con respecto al punto O está pasando la resultante. Así que manos a la obra, este ejercicio me lo tienen que entregar, como bien ya saben, gráficamente en papel,
por el medio de comunicación que es el grupo de WhatsApp. Así que en marcha, nos vemos.